emitido la alarma, pero sin embargo las autoridades hicieron caso omiso a esta situación. Ahora bien, ¿qué ocurrió con el Guri y toda esa situación y todos los niveles que están ocurriendo allí? Desde hace mucho tiempo se sabe que durante la época que transcurre desde el mes de mayo hasta el mes de octubre ocurre en el 80% por lo menos de las descargas y volúmenes que se aporta el río Caroní al embalse. Esto significa que durante esa época es necesario mantener un control estricto de los niveles y los controles de descarga de forma que el incremento de nivel sea paulatino y no se ponga en riesgo las estructuras. Ocurrió que se permitió que el embalse se llenara rápidamente, llegó a la cota 271 y entonces ahora es absolutamente necesario mantener unos altos niveles de descarga para que el nivel no sobrepase la cota 271. En este caso, cuando hablamos de los niveles de descarga y del resguardo de las bases y de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y la estructura de la represa, ¿por qué se llegó a ese nivel? ¿Existe desconocimiento en este caso de quienes están operando la represa de que eso no podía llegar hasta esos niveles? Nosotros cuando hemos trabajado con el embalse, conocemos desde hace muchísimo tiempo cuál es la curva de crecimiento de los niveles del embalse de forma de no poner en riesgo las estructuras. Eso debió hacerse paulatinamente, poco a poco, hasta alcanzar la cota 271 a finales del mes de octubre posiblemente, con lo cual se mantendría la capacidad de generación absolutamente eficiente y en un 100% de su capacidad. Ahora bien, el desconocimiento, la impericia y tal vez un poco de abuso cuanto al manejo de la información condujeron a esta situación. Hay una cosa bien importante en lo que me acaba de señalar. Las estructuras de concreto podrían soportar eventualmente que el agua las sobrepasara, pero no así la cantidad de presas de tierra que están alrededor de ellas. O sea, los sitios de presa en el río Caroní son muy abiertos. Entonces es necesario, además de las obras de concreto, construir presas de tierra. Estas presas de tierra nunca deben ser sobrepasadas por el agua, ya que son fácilmente erosionables. Es verdad que todavía tenemos un colchón de por lo menos 1 metro que permitiría manejar eficientemente si se hiciera efectivamente con controles a través de un panel de expertos que conozcan muy bien la situación y logren prever absolutamente tanto las descargas como los pronósticos de aportes al río, con lo cual se podría ir controlando paulatinamente todos estos niveles y todavía no solo mantenerlo en la cota 271, sino restituirlo a los niveles donde debería estar en este momento. ¿Los niveles a los que debería estar en este momento el envase son cuáles? En este momento no recuerdo absolutamente el valor, pero por lo menos debería estar en la cota 270, con lo cual tendríamos un buen colchón, por lo menos de 2 metros, que permitiría amortiguar cualquier creciente que hubiera en este momento. Okay. Es bueno recordar que a pesar de que los volúmenes han sido grandes, importantes, que permitieron llenar el embalse en un solo invierno, la capacidad que tienen los aliviaderos es 30.000 metros cúbicos por segundo, calculado para una cosa que se llama la precipitación máxima probable. Esto significa la condición meteorológica más desfavorable de aportes en el río y esta situación está muy lejos de ocurrir todavía. En medio de la situación que se está presentando en este momento, tengo que consultarle. El año pasado, por esta fecha, estábamos en un proceso de racionamiento porque no estaba lloviendo, el embalse quedó prácticamente seco. En este caso también se hablaba de errores en el manejo. En este caso ahora el error es porque lo dejaron llenar excesivamente e incluso estaría en riesgo todo lo que es la zona periférica de la represa. Existe dentro de lo que es el Ejecutivo Nacional un mal manejo de la política y todo lo que tiene que ver con el sistema de generación eléctrica en el país, que se está llegando a estas condiciones cuando hay suficiente agua y cuando hay deficiente. Efectivamente, si tú no sabes manejar la sequía ni sabes manejar la creciente, pues tú no tienes el más mínimo conocimiento de cómo manejar ese embalse. Las personas que han trabajado en el Guri y trabajaban en Edelca son personas que tienen una trayectoria prolongada con muchísimos cursos de posgrado que han sido dedicados exclusivamente a través de su preparación a conocer a profundidad cuál es el manejo tanto de la parte meteorológica e hidrológica que ocurre en el río, además de la parte hidráulica, la parte de generación. Es bueno recordar, por ejemplo, Edelca tenía un sistema de medición en tiempo real de la precipitación que le permitía tomar
en antelación muchísimas decisiones y a la vez generar pronósticos de caudales que permitía transmitirlo a la gente de generación, con lo cual se podía manejar eficientemente tanto la generación como el control de los niveles. Este sistema se perdió y si existe todavía, no se está manejando eficientemente ya que no se hace uso de esa información. En medio de esto tenemos información que no es oficial, sino de lo que se refleja y se señala desde Guayana para acá, que estarían en este momento dentro de Guri, de sus 2 casas de máquina, de la casa de máquinas 2, operativas 2 turbinas, mientras que de la casa de máquinas 1 estaría operativa solamente 3 turbinas. ¿Cuál es la razón para no estar operativo al 100%? Aún con este embalse lleno, ¿quiere decir que no se está dando la demanda necesaria para procesar y poner activo todo el sistema, o es un problema de que no hay el mantenimiento adecuado? Bueno, el manejo de la información a veces es un poco engañoso y la misma gente que nos la transmite no sabe efectivamente qué es lo que nos está diciendo, no sabe interpretar la información que está recibiendo. Una cosa es que las máquinas estén operando, y las máquinas están operando en el momento que la demanda lo necesita, en el momento que la demanda lo requiere. Cuando la demanda no lo requiere, esas máquinas están, como se dice, en stand-by, esperando que se aumente, se incremente la demanda para entrar nuevamente a operación. Es diferente cuando se dice que la máquina está fuera de servicio, bien sea por una parada intempestiva o una parada programada. En ese sentido, en términos de generación, no deberíamos tener problemas, ya que en este momento la demanda está bastante por debajo de lo que podría generar el embalse, con lo cual, desde el punto de vista de generación, no debería haber ningún tipo de emergencia, ni siquiera de regulación. ¿Por qué hay deficiencia en la demanda? ¿Tiene que ver con la baja capacidad de las empresas de Guayana? Entiendo que desde allí se genera o se da todo el 70% de la electricidad del país. Efectivamente, el 30% de la electricidad que se genera en los sistemas del Bajo Caroní iba dirigida a las empresas básicas de Guayana. En la actualidad, entre el 80 y el 90% de estas industrias están fuera de servicio, con lo cual necesariamente se conlleva a que la demanda se haya reducido. Pero no solo en Guayana se ha reducido la demanda industrial, a todo lo largo del país nuestra parque industrial se ha visto mermado su actividad por lo menos un 70-75%, con lo cual arrastra la demanda a nivel nacional. En este caso, cuando vemos la situación del país, vemos zonas que aún reportan cortes eléctricos, vemos zonas que aún reportan fallas en el servicio. En diferentes zonas del país existen incluso todavía racionamientos del sistema eléctrico. Aunque no sean los programados, está ocurriendo en la ciudad capital, hacia la zona del este, está ocurriendo fuertemente y constantemente cortes de luz, incluso en horas de la noche. En este caso, ¿qué está ocurriendo con el sistema de generación? ¿Qué está ocurriendo con la demanda? Bueno, ahí hay una combinación de factores. Por una parte, el sistema de distribución, ya a nivel casi de consumidor y de baja tensión, está en muy malas condiciones. Hace falta nuevos equipos, hace falta nuevos sistemas de distribución, hace falta nuevos distribuidores y un mantenimiento permanente. Por lo demás, en este momento, un porcentaje muy elevado de las plantas termoeléctricas están fuera de servicio. Eso hace que entonces por momentos no sea posible cubrir la demanda desde esa fuente. Hay que recordar también que la capacidad de transmisión desde los embalses del Bajo Caroní está limitada entre 7 y 8 mil megavatios, lo cual impide que en un momento dado pudieran suplir un exceso de demanda o los picos de demanda que se presentan en las horas particulares de demanda. Finalmente, quisiera consultarle respecto a todo lo que ha sido la política del Estado en cuanto al proceso eléctrico y de generación eléctrica en el país. ¿Debe el Estado mantenerse y atender lo que es la vía de generación hidráulica en lugar de todo lo que tiene que ver con las termoeléctricas? Ese es un aspecto también sumamente importante. Durante los años 70 y hasta comienzos de los años 90, Venezuela tenía una matriz energética que tendría entre 70, por lo menos 70% de generación hidroeléctrica y el resto era termoeléctrica. Paulatinamente, las decisiones que ha ido tomando este gobierno ha hecho que eso se ha tenido un cambio radical y en la actualidad la generación termoeléctrica como capacidad instalada es superior a la energía hidroeléctrica instalada. Esto es una mala decisión, puesto que por una parte estamos emitiendo
gases contaminantes en la atmósfera, gases que contribuyen a incrementar el efecto del cambio climático. Pero por otra parte, debido a las limitaciones que tenemos en la capacidad de refinamiento en nuestras refinerías de Falcón, Puerto La Cruz y El Palito, es necesario importar combustibles que se pagan a precio de mercado internacional. Es decir, que sería mucho más costoso y muy difícil para Venezuela en este momento, que además no tiene los procesos para lograr hacerle el combustible. Vamos a hablarlo en términos de valores económicos. Hoy día, generar 1 kWh a través de la hidroelectricidad ronda alrededor de 0,5 centavos de dólar por kWh, mientras que generar 1 kWh a través de una termoeléctrica debe andar por encima de los 10 o 12 centavos de dólar, dependiendo del precio de dólares que sabemos que, del precio del barril de petróleo, que sabemos que fluctúa periódicamente. ¿Está finalmente en riesgo el sector hidráulico y todo lo que tiene que ver con el sector hidroeléctrico en Bolívar? ¿Está en riesgo la ciudadanía en este momento? Es necesario hacer un seguimiento estricto a toda la evaluación, a toda la evolución que está ocurriendo en este sitio. Es necesario que las autoridades pertinentes hagan uso de la experiencia que existe en el país para manejar este embalse. Es necesario llamar a las personas capacitadas, conocedoras del embalse, conocedoras de los sistemas hidroeléctricos, para llevar adelante un plan de manejo que no nos conduzca a una situación indeseable. ¿Publicar la cota y los niveles de generación es necesario? Es absolutamente necesario. Nosotros tenemos que confiar en la capacidad de nuestro país, de nuestra población, en saber absorber y analizar la información que se le está dando. Es absolutamente innecesario que se esconda esta información, puesto que eso lo que hace es poner en riesgo y causar incertidumbre innecesaria cuando realmente no está existiendo una situación absolutamente crítica. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía para explicar lo que está ocurriendo en este caso de Guri, además de también explicarle a la población que está cercana cuál es la condición en este momento y el proceso de generación y